Hace ya algún tiempo, bastantes años, alguien me habló de El Guerrero Pacífico, un libro de Dan Millman. Te ayudará a disfrutar del momento, me dijo un gran amigo. Por aquel entonces yo vivía a toda velocidad, apenas rozando de puntillas la auténtica esencia de todo lo que nos rodea. Y en aquellos días, el mensaje no caló mucho en mí, quizás demasiado pendiente de salir de la ansiedad que me generaba la vertiginosa velocidad del mundo en que vivimos. He de reconocer que no fue hasta tiempo después cuando logré centrarme un poco, leer el libro y disfrutar y entender los mensajes y las lecciones de vida que emana la bonita historia de Dan Millman. Maestro, ¿dónde estás? Discípulo, aquí. Maestro, ¿qué hora es? Discípulo, ahora. Maestro, ¿qué eres? Discípulo, soy este momento. Esta conversación está extraída del Guerrero Pacífico. Vamos a llamarlo así, pues aunque el título original del libro es El Camino del Guerrero Pacífico, la historia salió a la fama por la película de 2006 protagonizada por Scott Menkwitz y Nick Coates. Si has tenido la oportunidad de verla, habrás comprobado que es una maravillosa llamada a vivir cada uno de los instantes de nuestra existencia con la atención puesta en el momento presente, olvidándonos completamente del pasado y del futuro. Hacerlo es acercarnos a la alegría de vivir la vida que se nos ofrece en cada segundo que tenemos. La película o el libro es de una sencillez tan absoluta que la llena de profundidad, de reflexiones. Es una historia sugerente y estimulante al mismo tiempo, de esas que quizás sea mejor ver o leer con un cuaderno al lado para anotar nuestras emociones, nuestros sentimientos y sensaciones. Si hay un mensaje principal, para mí es sin dudarlo, vive en el aquí y en el ahora, carpe diem. ¿Qué es El Guerrero Pacífico? El Guerrero Pacífico es un libro basado en hechos reales que posteriormente fue llevado a la gran pantalla. Es una historia acerca de la superación personal, de la búsqueda de esa brújula interior que guíe e ilumine las acciones de nuestro ser. Es una obra que esconde más de lo que muestra, para que nosotros mismos indaguemos en ella en busca del significado. El mensaje que se esconde detrás de las imágenes se nutre del budismo zen y de otras filosofías orientales. Asimismo, versa acerca de dejar a un lado la carrera de la competitividad incesante en búsqueda del éxito, para disfrutar de cada momento, aprendiendo a amar con intensidad cada pequeña cosa que hagamos, apartando lo que no nos aporte nada a nuestro crecimiento interior. Una vez que entendemos que la tierra es una escuela y la vida cotidiana nuestra sala de clases, que estamos aquí para crecer más fuerte y sabiamente enfrentando los desafíos de la vida y los cambios, entonces entenderemos lo que significa superarse y mejorar. Dan Millman. Si has buscado por el apasionante mundo del mindfulness en la película o el libro, podrás reconocer muchas de sus enseñanzas. ¿Pero de qué trata la película? El protagonista es el propio autor del libro, Dan Millman. Un joven gimnasta que de puertas afuera parece ser un afortunado, pero que interiormente se encuentra cerca de una crisis existencial. Después de un grave accidente, conoce a un hombre misterioso con una gran sabiduría vital, Sócrates, interpretado por Nick Nolte, que le ayudará a superarse a sí mismo y a cambiar su historia personal. Gracias a su mentor y sus lecciones de vida, descubrirá que la felicidad no está en la meta que se quiere conseguir, sino en el propio camino. Frases y pensamientos imprescindibles del Guerrero Pacífico. Tanto el libro como la película tienen un puñado de frases que merecen la pena, por su carga de profundidad, por su sencillez. Frases que nos ayudarán a encontrar nuestra paz interior y que nos pueden ayudar a mejorar el hábitat de nuestros pensamientos. Quizás, tras su lectura te puedes hacer algunas preguntas que te ayuden a conocerte un poquito más. Me he permitido ir comentando algunas de las frases, espero que te agraden tanto como a mí. Vamos con esas maravillosas citas del Guerrero Pacífico. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona, encuentra el amor en lo que hace. El guerrero no abandona lo que ama y ama lo que hace, y todos podemos ser guerreros, me atrevo a decir que debemos serlo. A veces tenemos que lidiar con la oscuridad antes de ver la luz,
pero salir de un hoyo profundo puede darnos las fuerzas necesarias para subir una montaña. El punto de inflexión en nuestras vidas se encuentra cuando ya no podemos llegar más abajo, cuando estamos derrotados por la vida y por nosotros mismos. Es ahí cuando en un momento dado vislumbramos un atisbo de luz y este se convierte en nuestro gran faro para escapar del fango y llegar arriba. Cuando por fin logres vivir en el presente, te sorprenderá todo lo que puedes hacer y lo bien que lo haces. Es muy complicado vivir a caballo entre los recuerdos y el futuro que se cierne delante nuestro. Uno dejó de existir salvo en nuestra imaginación y el futuro vive fruto de nuestra mente. Y si disfrutamos lo único que tenemos, solo tenemos el ahora, este instante. Cambiemos nuestras referencias temporales, el ayer ya no existe, ni el futuro tampoco. Olvidémonos de ellos, solo son una creación de nuestra mente. Tenemos el ahora y nada más. Disfrutemos de la maravillosa experiencia de vivir plenamente en el momento presente. La felicidad es una cualidad evasiva, si la buscas no la encuentras. En sí mismo la búsqueda de la felicidad es una espiral que nos aleja de ella. Vivir en el pasado y en futuro nos aparta de lo único que existe, el ahora. Si solo existe el ahora, ¿dónde se encuentra la felicidad? Felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Mahatma Gandhi. Este momento es lo único que importa. Nuestra vida es ahora, ni antes ni mañana, solo importa el presente, el resto no debería existir en nuestra mente. A quien cuesta más querer es quien necesita más amor. ¿Quieres solo a quien te resulta fácil querer? ¿Das sin esperar nada a cambio? Amar a quien no nos ama o nos hace daño es algo bastante complicado para el común de los mortales. El trabajar, la compasión nos puede ayudar a entender este pensamiento y poner en práctica el amor incondicional. La última lección que todos debemos aprender es el amor incondicional, el cual incluye no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Elizabeth Kubler-Ross. Nunca serás mejor de la misma manera que no serás peor que el resto. No debemos compararnos con nadie, ni con nosotros mismos. Nuestra aspiración debe ser la de ser mejores que el instante anterior, ni más ni menos. La muerte no es triste, lo triste es que la gente no sepa vivir. Hay gente que está muerta en vida, sin pasión, dentro de una monotonía, dejándose llevar sin más. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo vivimos realmente? ¿A eso se le puede llamar vida? Las personas no son lo que piensan que son, solo creen serlo. La gente cree que son sus pensamientos, que equivocados están. Nosotros no somos nuestra mente, somos algo más grande y no debemos permitir que nuestros pensamientos oculten nuestra belleza interior. Si cambiamos nuestros pensamientos, modificaremos nuestra existencia y podemos hacerlo. Se puede vivir toda una vida sin nunca estar despierto. Nos dejamos llevar por la vida, sin tomar los mandos de ella. Nos centramos en el exterior, cuando lo realmente hermoso de nuestro transitar por el mundo se encuentra en nuestro interior. Dialogando con nosotros mismos, acabaremos haciéndolo con el universo. El viaje aporta la felicidad, no el destino. El viaje ocurre ahora, lo único que tenemos. Disfrutemos ese viaje. Se necesita muy poco para tener una vida feliz. Marco Aurelio. La vida es elegir. Puedes elegir ser víctima o cualquier otra cosa que te propongas. No culpabilicemos a los demás de lo que nos ocurre. Seamos responsables y maduros para asumir nuestros errores y aprender de ellos. Nosotros creamos nuestra realidad y somos los únicos responsables. Elijamos ser los guerreros de nuestra existencia. Llevo toda una vida practicando. A veces necesitamos un golpe de realidad, darnos cuenta que un cambio consistente, una mejora sólida requiere mucho tiempo. No es cuestión de suerte, sino de buscar con ahínco esa suerte. Un consejo: no utilicemos demasiado tiempo planificando y lancémonos a hacer. Saca la basura de tu mente. Basura es todo aquel pensamiento que te distraiga a lo que realmente importa. Estar presente plenamente en este momento, aquí y ahora. ¿Te suena ese incesante flujo de pensamientos que afloran constantemente en tu cabeza? Nos aleja de lo importante, nos aleja de la hora.
Hay pensamientos que no nos dejan en paz, nos roban la paz interior. Son pensamientos que consumen nuestra energía y no nos aportan nada que nos nutra de una u otra forma. Nos aporta algo alimentar viejos rencores, recordar fracasos pasados, crear expectativas de los demás o seguir atizando en nuestra cabeza el fuego de dudas existentes. Pensemos sobre esto. La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Siempre me ha gustado decir que solo siendo un aprendiz eterno se puede uno acercar a la sabiduría. Los seres más sabios humildemente siguen buscando respuestas y aprendiendo de los demás, de la vida. Sé más de lo que piensas y piensa más de lo que sabes. El conocimiento no equivale a sabiduría. La sabiduría consiste en hacerlo. Hay que pasar a la acción, tocar, hacer, moldear. Solo eso nos hará mejores. La receta está en los libros, pero si no ponemos los ingredientes en la mesa y materializamos esas recetas en la vida, de poco servirán. Ser guerrero no es ser perfecto o salir victorioso o ser invulnerable. El guerrero es totalmente frágil, pero tiene coraje. Ser un guerrero no va a demostrarte invencible, no va a ser perfecto. Ser un guerrero va de aceptar y mostrar tu vulnerabilidad. Quiero que dejes de coleccionar información del exterior y que empieces a buscarla por ti mismo en tu interior. Todas las puertas, todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Encontremos la entrada secreta y expansionemos nuestra vida a través de nuestra esencia. Cada momento es único, no existen instantes vacíos. Las 3 reglas del guerrero pacífico. Para finalizar, el guerrero pacífico nos regala 3 lecciones de vida que nos pueden ayudar a navegar mejor por el océano de nuestra existencia y de esta forma cambiarla. Las 3 enseñanzas son las siguientes. 1. La paradoja. La vida es en sí misma un grandísimo misterio. No perdamos el tiempo intentando deducirla. Por mucho que pensemos sobre ella, no lograremos aproximarnos a su inmenso significado. Destinemos nuestro tiempo a aceptarla como viene y a saborear la vida. 2. Humor. Mantén siempre el sentido del humor, ríete de ti mismo. El humor en sí mismo es una fuente energética positiva maravillosa. La sonrisa nos recuerda en los malos momentos que podemos salir del bache en el que nos encontramos. 3. Cambio. No hay nada que sea eterno. Resistirse al cambio es inútil. Salir de nuestra zona de confort nos enriquecerá y ayudará a fluir con la vida. ¿Qué otras perlas de enseñanzas de Dan Millman encontramos en la película del Guerrero Pacífico? Lo importante es disfrutar el camino, no el destino. Para ello, una de las premisas fundamentales es despojarnos del ego. Acabemos con el diálogo mental redundante y sin final. No nos perdamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor por el ruido de nuestra mente. Nuestro verdadero propósito en la vida es simplemente vivirla. El resto es entrenamiento para nuestro propósito vital. Todo lo que te ocurre tiene un sentido. Depende de nosotros encontrarlo. Todo momento es extraordinario. Siempre ocurre algo y es diferente a todo lo vivido. Busquemos la belleza en nuestro recorrido vital. Uno de los secretos de una vida feliz son los pequeños placeres continuos. Iris Murdoch. Un mantra en nuestra vida nos ayudará a centrarnos en vivir el momento presente. Creemos uno que nos ayude a encontrar nuestro camino vital. Para construir un mantra, quizás te inspire nuestro próximo video. En él hablaremos de las 52 mejores afirmaciones positivas de Luis Hay. Todo gira en torno al momento presente. El pasado se materializa en el presente a través de unas sensaciones y vivencias creadas por nuestro cerebro que ocurren en el presente. El futuro es un conjunto de expectativas, esperanzas, miedos o ansiedades generadas en el presente. Si nos adueñamos de nuestro momento presente, manejaremos el pasado y el futuro a nuestro antojo, dado que solo existen en nuestra mente. Solo existe el ahora, solo el momento presente es real. Hay que vivir en el presente sin perdernos en el pasado o en el futuro. A través de la respiración y la meditación podemos centrarnos en el aquí y ahora. Solo es posible vivir feliz para siempre, un día a la vez. Margaret Bonanno. En la descripción de este video te dejaré el link de la película. Espero que la puedas disfrutar. Ponte cómodo. ¿Qué conclusiones sacas para tu vida de este audio y de la película?
¿Te ha gustado el Guerrero Pacífico? Ya sabes que tus comentarios nos dan energía. Déjanos uno. Gracias. Si te gustó este audio, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Te habla Alejandro Páez. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima enseñanza. Hasta pronto.